Y a continuación, en nuestro espacio de alimentación saludable de Supermercados Consum, vamos a hablar de un producto que no falta en las mejores lonjas de la provincia de Castellón. Y por ello, una semana más tenemos con nosotros a Álvaro Carbonell, nutricionista, para hablarnos de las propiedades de este pescado. Muy buenos días, Muy buenos Álvaro. días. Pues sí, un alimento muy interesante. Ahora iremos viendo cositas. Bueno, primero que nada, vamos a conocer, entre un montón de curiosidades, desde cuándo se pesca, cuándo empezó a introducirse, sobre todo en qué temporadas del año lo podemos consumir y qué platos podemos cocinar con él. Lluç és el nom comú de diversos peixos marins de l'ordre dels gadiformes. Aquests peixos realicen dos tipus de migracions, una de caràcter diari i una altra de tipus estacional, relacionada al cicle reproductiu de cada espècie. Totes les varietats són exportades com a recurs pesquer dels països on es troben, tant per al consum intern com per a l'exportació a la resta del món. Tant la pesca com el consum del lluç són especialment alts a Europa, sobretot a Espanya, a qui correspon el 35% de la pesca del lluç de la Unió Europea, i on és, en diferència, l'espècie de peix més consumida del mercat. El lluç europeu es captura comúment a l'Atlàntic nord-oriental i, en menor mesura, a la mar Mediterrània, a la mar Negra i en l'Atlàntic central-oriental. Les arts de pesca emprades per a la captura dels lluços són les xarxes d'arrossegament i el palangre. Al lluç pescat en aquest últim mètode se la coneix com a lluç de punxe. El lluç també s'utilitza en el plat típic anglès fish and chips, encara que en menor freqüència, ja que generalment es sol utilitzar la bacallà i altres peixos de la zona. Habita normalment en profunditats d'entre els 150 i 1.000 metres i no sol acostar-se a la costa a l'hivern. Voraç, dinàmic, agressiu, s'alimenta i viu especialment en el fons, encara que durant la nit pot pujar a la superfície per a caçar. El lluç forma part dels peixos blancs o magres, amb un percentatge de greix inferior al 3%, dins de la qual destaca el seu contingut en àcids grassos poliinsaturats omega-3, que en l'actualitat es relacionen amb la disminució dels factors de risc de malalties cardiovasculars. En els peixos blaus, els greixos s'emmagatzemen en la musculatura. Això es pot explicar perquè aquests animals precisen una major quantitat d'energia, ja siga perquè són caçadors actius o nòmades, mentre que els peixos blancs, en general, solen ser més sedentaris, per la qual cosa no precisen tanta despesa d'energia. Poden arribar als 150 centímetres de longitud, si bé és habitual que la seva llargària no superi els 70 centímetres. El seu pes pot aconseguir els 15 quilograms, sent habitual entre 250 i 300 grams. Aquesta espècie és coneguda en el litoral andalús amb diversos noms segons la seva grandària. Els exemplars grans reben el nom de lluç o pescada. Els exemplars de grandària mitjana, pescadilla o pijotón. I els xicotets, pijota. Moltes vegades es tendeix a confondre la bacallà amb el lluç, ja que tots dos presenten una morfologia molt similar i a nivell alimentari, tant la seva carn com les seues característiques nutricionals s'assemblen. De fet, en els temps dels grecs no els distinguien cridant-los simplement bacallaros. Se sol preparar en forma de rodanxes, les quals es poden cuinar fregides a la planxa o fins i tot al forn, acompanyades per creïlles bullides, ensalades i altres tipus de condiments. Si bé, també pot cuinar-se l'exemplar sencer al forn. El lluç és un plat gastronòmic típic de les regions de Galícia, Catalunya i Euskadi. Depenent de la regió geogràfica, el lluç es cuina seguint el receptari tradicional de la zona. El que és innegable és que, preparant-la de qualsevol d'aquestes maneres, et quedarà un plat deliciós. De fet, hi ha diversos plats de la nostra cuina tradicional que porten la preparació del lluç d'una forma específica. Us deixem una sèrie d'exemples. Lluç rostit acompanyat amb unes creïlles cuites amanides amb ceba, all i pebre roig. Lluç a la catalana. Lluç al forn acompanyada amb una salsa elaborada amb nata i ametlles. Lluç a la basca. Lluç al forn servida amb guarnició de clòicines, espàrrecs, ou dur i gambes. Lluç a la cotxera. Lluç fregit acompanyat de diferents aliments com a clòcines, pèsols, julivert, ou dur i espàrrecs. Gastronòmicament, el lluç europeu és el lluç que posseeix una carn més exquisita, però en la resta del món existeixen diferents varietats. El lluç argentí, el lluç xilè, el lluç austral, lluç negre, lluç del Cabo, lluç platejat, lluç de cua neozelandesa i lluç de cua patagònica. Presenta un sabor molt suau i poques espines, i aquestes es retiren amb facilitat. És un peix excel·lent per a iniciar els xiquets al seu consum. La seva carn és rica en aminoàcids essencials i en sals minerals, principalment potassi, fòsfor i magnesi, així com en vitamines del grup B. Així mateix, el seu contingut en greixos és baix, en torn a l'1,8 grams per cada 100 grams de carn. La seva presència en mercats és contínua al llarg de tot l'any, augmentant el seu consum en les festes nadalenques.
Y como siempre salimos a la calle para, aparte de conocer la opinión de nuestros vecinos y vecinas, también la curiosidad de saber si son aficionados o no a comer pescado. Avui sim al carrer de Castelló per a enquestar a la gent que està passejant pel centre. I és que volem saber si mengen pescat, si agafen merluza y també amb què tall ho fan. Estamos haciendo una encuesta sobre alimentación y queremos saber si comes pescado. Sí, Pues alguna vez, un par de veces por semana, la verdad. Yo sí. Una vez o dos a la semana comemos pescado. Prácticamente 4 veces a la semana. Mucho, ¿Cuánto suele hacerlo por semana? 3 veces. molt poquet. Y dentro de este pescado compras merluza. Y a rodajas para la plancha. No, suelo comer atún, salmón. Merluza, sí que he comido un par de veces en los últimos 2 meses, pero no es el pescado que más me guste, la verdad. Sí, Nunca. Hay una cosa que se llama anisakis, que lo vi una vez y ya no repito. Sí, el que més. Jo diria que és el tipus més habitual. Y cuando compras pescado sueles coger algún corte en particular de lomo o puede ser un corte a tacos. Normalmente entero, sin cortes. Pues jo diria que medallons de merluza. Pues el atún normalmente en lata y salmón ahumado. Y a rodajas para la plancha. Yo lo suelo pedir a lomo, la verdad, a lomo. Cuando la he pillado, depende. La mayoría de las veces me gusta comprarla enterita y cortármela a mi manera y limpiármela a mi manera. Soy un poco más de casa y hago las cosas así, antiguas, a lo antiguo. O sea que si eliges entre plancha, rebozado, frito, plancha. La plancha, a plancha. Pero a veces, según cómo sea el pescado, también me gusta rebozado y frito. Al horno. Asado fundamentalmente. ¿Y sueles utilizarlo acompañado de patatas, ensalada o alguna salsa? Siempre verdura. Siempre la acompaño con verdura. Salsa verde. pues le pongo algo de ensalada y aliño, la verdad. Ensaladica y aliño. Arroz, ensalada, aguacate, sí. Ensalada nada más. Una amanida o creïlles, sí, que si no sap a poquet. ¿Y sueles alinearlo con algo más? ¿Pones una ensalada al lado, unas Sí, patatas? ensalada o patatas, o hervido y luego pescado. Álvaro, bueno, vamos a hablar de la merluza, de este pescado tan mediterráneo, tan integrado en nuestra dieta, tan versátil y de tantísimas maneras, y sobre todo es un pescado de un buen tamaño que tiene incluso hasta distintos cortes. Pero, ¿qué es lo más importante o qué aporta este pescado y dentro de qué familia se encuentra? ¿Es un pescado blanco? ¿Es un pescado azul? Háblanos de las propiedades nutricionales de este pescado. Muy bien, pues quizá lo más destacable es que la merluza es un pescado blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia del pescado azul, es un pescado que va a aportar muy poquita grasa. Y además esa poquita grasa que aporta es el omega 3, que ya hablamos aquella vez con la sardina, con el boquerón, ¿vale? Y que tantos efectos positivos tiene para nuestra salud. A nivel de vitaminas es rico en B12, que también hemos hablado de ella, en vitamina B3, en algunos minerales como el selenio, el zinc, y bueno, sobre todo lo más destacable quizá es su alto contenido en proteína. Estaremos alrededor de 20 gramos de proteína por cada 100 gramos de merluza, lo cual es un aporte bastante elevado. ¿Qué quiere decir? Que la proteína, al ser un nutriente saciante, pues estamos hablando de un alimento que entra dentro de una dieta saludable y de una dieta saciante. Pues sí, pues te voy a decir, porque hay veces que como cuando estás preparando la comida y te pones con el ansia y haces de más, y yo siempre peco cuando elaboro pescado, siempre hago de más, y luego cuando te pones a comer es verdad que sacia un montón, y sobre todo en este caso la merluza, que aunque sea asada vuelta y vuelta con un chorrito de aceite, Y siempre está rica, Y siempre da está igual rica. cómo la prepares. Lo admite todo, pobre merluza. Bueno, pobre merluza, gran merluza. Hoy estamos aquí, de hecho, para honrar y dar a conocer los beneficios de la merluza. Estábamos hablando de esas elaboraciones. Introducimos la forma de elaborar este pescado, la merluza, ¿va a favorecer o no a la conservación de sus propiedades? Sí, quizá las formas que más conserven esas propiedades nutricionales serán las menos agresivas o
bueno, sí, las menos agresivas en cuanto a la temperatura que se le aplique a este pescado. Quizá un horneado no acabe con esas propiedades, no le quite muchas propiedades. Una plancha, si lo hacemos a una temperatura no muy excesiva, también conservará esas propiedades. Un vapor también lo hará. Cocciones más agresivas, pues quizá el hecho de cocer en agua este alimento, pues sí que va a hacer que algunas de esas vitaminas que son hidrosolubles, esas vitaminas B, B12, B3, sí que se vayan al agua. Pero bueno, realmente quizá lo más destacable de este alimento son las proteínas, y esas proteínas no se van a ir, se van a quedar ahí. O sea que cualquier tipo de cocción a nivel nutricional sería recomendable. Oye, aquí has dicho en ese proceso de cocción, esas vitaminas, esos nutrientes que se van al agua. La merluza es un producto que se utiliza mucho para la elaboración de papillas caseras, para los niños cuando están comenzando pues, a introducir la parte salada, por decirlo así, en su dieta diaria. ¿Es una buena opción entonces cocer la merluza para preparar una papilla? Sí, sobre todo... Bueno, el triturado. Claro, a nivel general, si lo que queremos es aprovechar, si vamos a hacer un triturado y hacemos un guiso o una cocción de varios ingredientes, para que esas vitaminas el niño o niña las ingiera, se las coma y las pueda aprovechar, quizá el mismo agua que utilizamos para cocer debería ser el mismo agua que utilizamos para pasar por batir. el turmeric. Claro, exactamente. En ese sentido no habría ningún problema. O sea, que conservaríamos en ese proceso de cocción, sí que conservaríamos estos nutrientes. Sí. Siempre que hiciésemos una cocción, entiendo que lenta y poco agresiva, ni a temperaturas muy elevadas, porque nos rompemos. Claro, sí, todo lo que sea someter a temperaturas excesivas a un alimento hace que pierda propiedades incluso sensoriales, como hablábamos. Y sí, siempre que aprovechemos ese agua, aprovecharemos todos los nutrientes. Hay partes, porque bueno, pues muchas veces vamos a adquirir la merluza y ¿qué quieres? Filetes, lomos, también la encontramos en gran variedad de productos congelados. ¿Hay alguna parte de la merluza que sea mejor? Hasta el cogote se come la gente de la merluza. Bueno, realmente a nivel nutricional son todas muy similares. Quizá debemos prestar un poquito más de atención al público o a la población a la que estamos dando de comer. Por ejemplo, en la residencia en la que trabajo se utiliza mucho el filete y el medallón. ¿Por qué? Porque es más fácil, o no llevan espina o es muy fácil retirarla, se ve muy bien y no hay ningún tipo de problema de atragantamiento ni nada. Entonces, en ese sentido, incluso con niños se podría aplicar este tipo de corte. Recomendado para cualquier edad, estábamos hablando de niños, en la preparación de esas primeras papillas de introducción, digamos, a alimentos salados o al pescado en este caso, que es yo creo que es el primero que se introduce en la dieta, hasta como tú decías, en personas mayores. ¿También es la merluza uno de los pescados que favorece una dieta de adelgazamiento? Sí, porque fíjate que al ser tan rica en proteínas y teniendo la proteína ese efecto saciante que ya hemos mencionado, si lo que busco es perder grasa, perder peso, lo que tengo que hacer es bajar mi ingesta de energía. Entonces esa saciedad me viene bien. Es un alimento, como decías, saciante, que aporta una infinidad de vitaminas, ese omega 3 tan necesario en procesos cognitivos, en procesos de desarrollo, como bien decíamos, y que además entiendo que esta distribución de los omegas, de las vitaminas, nuestro cuerpo la asimila a cualquier edad, por eso es recomendado también para las personas mayores. Claro, exactamente. Sí que es verdad que siendo un pescado blanco, es cierto que contiene omega 3, pero tiene una cantidad no insignificante, pero mucho menor que la que pueda tener un pescado azul. Por eso nunca debemos dejar de consumir pescado azul. Siempre quizás es un poco más difícil, por ejemplo, introducirlo en grupos de población como niños, porque el pescado azul tiene un sabor más fuerte, más característico. La merluza es verdad que tiene un sabor más neutro y se lo comen bien, pero hay que intentar introducir ese pescado azul también por el omega 3, porque sí que es verdad que la merluza, como te digo, lo contiene, pero en cantidades mucho menores. Mucho menores. Es también un producto, la merluza o el pescado en general, de fácil digestión y de fácil asimilación. Correcto, sí, porque al tener prácticamente como nutriente que se digiere, solo tiene proteína, y la proteína va a ser un alimento de muy fácil digestión. De hecho, personas que tienen que llevar por cualquier motivo una dieta astringente de varios días, este sería un alimento que se podría incluir.
tiene pocas calorías, ayuda a una dieta de adelgazamiento, es favorable para la digestión, pero además entiendo que nos ayuda a desarrollarnos, sobre todo en la primera edad. Es muy importante comer pescados para los niños pequeños, ¿no? Sí, es muy importante no solo por el aporte nutricional de proteína, de calcio, de fósforo, que son nutrientes, son factores muy importantes para el desarrollo, para la formación del hueso, del músculo, sino que también es importante para aumentar el abanico de alimentos que le damos a los más pequeños en casa desde bien pequeños, porque si de nuevo sale el tema de la educación alimentaria, de la educación nutricional, si desde bien pequeños ya vamos ampliando ese abanico de alimentos que comen, no solo esos vegetales que son tan importantes, sino pues estos pescados blancos, estos pescados azules, pues luego estaremos evitando un montón de problemas de salud que tanto nos golpean cuando ya somos más mayores o incluso salen a relucir cuando somos ya muy mayores. Claro, porque es muy aconsejable también por el consumo o por el aporte de calcio que nos dan al organismo, que dan en la época de crecimiento. Las personas adultas quizá cuando... Bueno, el pescado es que siempre ha sido en algunas casas, yo en la mía no ha pasado eso sí, pero en algunas casas es como una guerra para que los niños coman pescado, para que la familia coma pescado, y me da la sensación que la gente joven se independiza y no toman pescado y no son conscientes de la importancia de tomar pescado, porque es algo que recalcan los especialistas en nutrición, es consumir mínimo 2-3 veces a la semana pescado. Yo creo que el pescado, por lo menos yo he tenido la costumbre que en mi casa siempre se cenaba pescado. Claro, sí, a ver, si analizas bien la situación, hay muchas veces que los niños que no comen pescado vienen de familias que no comen pescado, porque los padres mismamente no comen pescado, no les gusta, y si tú a tu hijo o a tu hija no le introduces esa costumbre, pues es muy difícil que luego ya de mayor introduzca cierto tipo de alimento. Por eso es tan importante. Luego nos vemos gente adolescente que va creciendo, se hace adulta, va envejeciendo y llega a cierta edad en la que ya es imposible introducir un alimento porque es que no es posible ya. Por eso es tan importante introducirlo de bien pequeños. Oye, pues vamos a darles un consejo a nuestros telespectadores de la mano de Supermercados Consum. Cuando vamos al supermercado, ¿cómo debemos elegir la pieza más idónea de, en este caso, merluza? Cuando un cliente me pide pescado, como es la merluza, lo primero que hago es preguntarle cómo desea cocinarlo. Según cómo vaya a realizarlo, le aconsejo un corte u otro. Puede ser a rodajas, a tacos o a supremas. Esto último consiste en separar los lomos del pescado y cortarlo en forma rectangular. Suele hacerse en los pescados grandes como es el salmón y la merluza. Bueno, pues rodaja, filete, lomo en tacos para cualquier receta, para cualquier momento, para cualquier situación. Es el pescado base de la dieta mediterránea y debemos recordar la importancia de este producto, sobre todo cuando es de proximidad y de temporada, ¿no? Claro, si volvemos al tema de la proximidad y de temporada, hablamos de alimentos que van a ser muy saludables y encima de todo van a ayudarnos a ahorrar, porque todo lo que sea de temporada, de nuevo, va a ser más barato. Una pregunta que te hice ya, creo, cuando estuvimos hablando antes del verano de la sardina y del boquerón, es esas frituras. La merluza también, bueno, pues se hace a la romana, frita, rebozada. ¿Conserva las propiedades siempre y cuando, y corrígeme, preservemos esa temperatura de frito? Sí, de hecho ya se ha visto que a nivel de conservar propiedades nutricionales, una fritura conserva más vitaminas, en ese sentido conserva más vitaminas que una cocción, si el agua de cocción no la aprovechamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos sellando el alimento, no estamos haciendo que esas vitaminas que se solubilizan o que se van con el agua, se vayan con ese agua de cocción. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que estamos añadiendo mucha energía. Si sometemos a un alimento a una fritura, ese alimento absorbe mucho aceite y se le añade mucha energía. ¿Habría que dejar de tomar, habría que dejar de ingerir este tipo de alimentos? No necesariamente, sino bueno, pues reducir un poco la frecuencia con la cual los consumo y, como siempre, el contexto. El contexto, la situación, la persona y el estilo de vida, un montón de cosas. La fritura entiendo que también dependerá del rebozado, de la calidad de los ingredientes del rebozado, de cómo hagamos esta fritura, será más beneficiosa, menos beneficiosa. Nunca hemos hablado de esto. Claro,
Bueno, realmente beneficioso o no beneficioso depende de nuevo del contexto. O sea, si tu objetivo es eso, más de pérdida de peso, de pérdida de grasa, esa fritura, ese rebozado con fritura, tiene menos cabida, aunque lo puedes consumir semanalmente o mensualmente, puedes disfrutar de ese tipo de plato y no hay ningún problema. Si eres una persona más activa, más deportista y demás, pues ese tipo de alimentos pueden introducirse con más frecuencia en la dieta. Bueno, otro día hablaremos de rebozado y de formas de prepararlo. Álvaro, muchísimas gracias una semana más por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana para hablar de nuevos productos de temporada. Hasta aquí nuestra sección de alimentación saludable de Supermercados Consum.